Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Pues es un gusto grande ya poder estar con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud, gracias al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Definitivamente agradeciendo a todos, la ciudadanía en general, a nuestros estudiantes, por esta acogida maravillosa que tiene nuestro programa, por escribirnos, por pedirnos temas para tratar. Les recuerdo también que nuestros estudiantes, pues a través de nuestro programa, pueden realizar sus prácticas de forma virtual, porque tratamos de los temas que conversamos aquí con los especialistas, pues poder realizarlos en una práctica, una dramatización, que realmente el objetivo principal es de que a todos nuestros estudiantes llegue esa información de la mejor manera. Y de igual forma, aportar a la ciudadanía lojana, a toda nuestra comunidad, con tips, estrategias, cuidados y recomendaciones de la salud. Así que bienvenidos a nuestro programa. La tarde de hoy tengo el gusto de que me acompañe el doctor Santiago Córdoba. Él es neumólogo de nuestra ciudad, con un tema muy interesante. ¿Cuál es el cuidado que el paciente COVID tiene que tener en el domicilio? Y sobre todo el rol que la enfermera tiene que tener el momento de estas indicaciones de manejar a un paciente con COVID que va a ir al domicilio. Bienvenido, doctor Santiago. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Realmente gracias por tu colaboración y tu aporte, que nos ayuda un montón a toda la comunidad y sobre todo a nuestros estudiantes de la carrera de enfermería. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Desarrollemos un poco este tema acerca del cuidado que el paciente tiene que tener en casa. A veces creemos que como es casa, ya no hay cuidados estrictos como son en la casa, y no es así, perdón, como son en el hospital, y no es así. Cuéntanos un poquito y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Jimenita. Muchas gracias nuevamente al Instituto por la invitación. Sí, los cuidados de los pacientes COVID en casa es algo que tenemos que tener muy en cuenta para evitar que aquel paciente que está en casa pueda ir repartiendo a las demás personas del hogar. Es decir, los cuidados del paciente en casa son demasiado importantes, tanto el lugar donde se debe aislar, cómo se debe aislar, lo que puede y lo que no puede hacer dentro de casa, quién lo tiene que cuidar. Son todos estos, es muy importante todo esto para evitar la propagación de este virus que estamos teniendo en nuestra ciudad. Seguramente ustedes, los especialistas en el tema, toman la decisión de que sea hospitalizado o que vaya a casa en función de alguna sintomatología. Vamos a describir más o menos un paciente con una sintomatología no tan grave, me imagino. ¿Cuál es el paciente que debería ir a casa? A ver, en general los pacientes que son o que pueden ir a casa son los pacientes con COVID leve. Una cosa es tener COVID y otra cosa es la gravedad o el pronóstico que se pueda tener. Para esto nosotros dependemos de muchas cosas, especialmente la clínica del paciente. Aquel paciente o la mayoría de los pacientes se hace el tratamiento en casa. Más del 80% se tiene que hacer el tratamiento en casa porque presentan síntomas leves. Aquel paciente que no es hipertenso, aquel paciente que no es diabético, aquel paciente que no tiene una enfermedad inmunosupresora, son pacientes candidatos a realizar el tratamiento en casa. Nosotros tenemos que ver si aquel paciente cómo está de la parte física, aquel paciente que no está desaturando, que no tiene disnea o no está cansado, aquel paciente que se puede valer por sí solo, por decirlo así, y seguir las indicaciones de forma adecuada en la parte del hogar. Para esto nosotros tenemos que hacer varios estudios. Tenemos que hacer tanto estudios de la exploración física, que es la parte más importante. Además de esto, tenemos que hacer estudios de sangre para ver cómo están los marcadores inflamatorios y muy probablemente estudios de imagen para ver si no hay o existe compromiso pulmonar. En dependencia de eso es nuestra decisión si el paciente se puede manejar en casa o paciente tiene que ser hospitalizado. Hay muchos pacientes que pueden tener síntomas leves, pero tienen compromiso inflamatorio muy elevado. Un PCR muy elevado, una proteína C reactiva muy elevada, tiene ferritina muy elevada, hacen hipoxemia, son pacientes que, los COVID son pacientes que se llaman hipoxémicos felices, son aquellos que tienen saturaciones bajas, que tienen presión arterial de oxígeno baja y no lo sienten, no generan una disnea como tal, o pueden tener inclusive compromiso pulmonar moderado y el paciente no tener mayor sintomatología. Entonces, se basa tanto en la parte clínica del paciente, en la exploración clínica, en los exámenes de laboratorio y en los exámenes de imagen. Para nosotros en este contexto del paciente poder decir sí,
tú puedes seguir el tratamiento en casa con monitorización del médico, evidentemente. No es enviarlo a casa y dejarlo que ya está y vuelva de aquí en 10 días, no. Simplemente el paciente tiene que estar en contacto con su médico tratante a través de teléfono, a través de videollamadas, o irle recurriendo que vaya periódicamente a la parte de la consulta para irlo revisando. Porque sí hay pacientes que, si bien es cierto, en un comienzo empiezan con una fase leve, posteriormente se pueden ir complicando pese a tener el tratamiento. Y eso lo único se lo puede saber a través del seguimiento periódico del paciente. Perfecto. Una vez que se ha determinado que es un paciente que va a domicilio, previas las exámenes y todos los estudios que tú nos mencionas, una vez que se ha determinado, es un paciente que va a domicilio, es importante que nuestros amigos televidentes sepan cuál es el ambiente que este paciente tiene que tener. Tiene que estar totalmente aislado, tiene que separar determinadas cosas. Hay casos en que está en casa y entran y salen del cuarto como algo normal, y eso también es peligroso. Entonces, nos gustaría saber cuál es el espacio que tiene que tener el paciente y a qué se refiere aislamiento de casa. Claro, a ver, el aislamiento domiciliario, en general, el espacio donde debe ser un espacio ventilado, un espacio que pueda entrar el sol. Tratar de que sea el dormitorio donde va a tener el paciente, que sea ocupado solo por el paciente, ¿sí? Habrá situaciones por las diversas circunstancias en las cuales no se puede hacer eso, ¿sí? Pero tratar de que la persona, quien vive con él, por decirlo así, si solo tienen una habitación y no tienen dónde más poder ir, tratar de estar a una distancia por lo menos de unos 2 metros, ¿sí? El espacio del que debe tener el paciente es un espacio, como les digo, que tiene que tener una buena ventilación, una buena circulación de aire. Además de eso, nosotros tenemos que tener muy en cuenta quién va a cuidar a ese paciente, ¿sí? Tratar de que no sean grupos vulnerables, tratar de que no sean las personas mayores de 65 años, o tratar de que no sean personas que tengan enfermedades catastróficas, diabéticos, artritis reumatoidea, hipertensos, ¿sí? Entonces, son aquellos pacientes, el cuidador también es importante. Entonces, el estar en domicilio no se debe interpretar como que el paciente va a estar metido los 10 días en el cuarto. Eso es importante, a eso yo quería ir, porque también genera un tema de estrés, eso, ¿no? Sí, eso también genera estrés, genera depresión. A ver, lo que nosotros tenemos que evitar es la comunicación sin mascarilla a menos de 2 metros con las demás personas. Mi casa, por ejemplo, puede tener una terraza, mi casa puede tener un patio. El paciente puede salir, ¿sí? Puede salir a caminar, puede salir a tomar sol. Recuerden que la vitamina D que la mayoría de médicos dan se las adquiere a través del sol. ¿Sí? No hay otra forma de adquirir vitamina D excepto el sol y la parte de la medicación, evidentemente. Pero no necesariamente aquel paciente COVID tiene que estar 10 días metidos en el cuarto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos o lo que vamos a evitar son las interacciones. Claro, este paciente no puede compartir la mesa de comedor con las demás personas, tiene que comer en el cuarto porque evidentemente tiene que sacarse la mascarilla para comer, no puede estar en algún tipo de interacción social con las demás personas, ¿sí? Tratar de que siempre que él salga a lugares comunes, como sea pasillo, comedor, cocina, esté solo y siempre con mascarilla, ¿sí? Y tratar de que cuando vaya a salir el paciente, lavado de manos. El lavado de manos, la utilización de alcohol gel, así sea dentro de los domicilios, es fundamental en aquel paciente que tiene COVID. Mira qué importante ese tema, porque claro, pensaríamos que tiene que estar en el cuarto y que le pasamos por debajo de la puerta, le pasamos la comida y que no tiene que salir para nada y ok, dentro de la casa no tenemos ese hábito de costumbre de la mascarilla, entonces un paciente que está en domicilio puede estar en su casa con mascarilla, movilizarse a algunos lugares siempre y cuando lo haga solo, sin el resto de personas, y también dentro de casa la utilización del alcohol y del gel, como nos dices. Es importantísimo, inclusive poder separar la vajilla de aquel paciente que lo va a utilizar. Si es que es posible señalar y aquel paciente o aquel utensilios que se utilice, a más de lavados, hervirlos, ¿sí? Y que solo sean por los días de que esté con este coronavirus, utilizados por el paciente. Los desechos es importante también saber cómo poderlos clasificar.
todos los desechos que salgan de esa habitación en una funda de basura aparte, ¿sí? Sellada, bien cerrada, ¿sí? Y como recomendación para protección a las demás personas, especialmente a los servidores municipales que recogen la basura, Claro. tratar de utilizar algún tipo de funda de color que identifique desechos infecciosos, que son los desechos que se tienen de aquellos pacientes con COVID. Y Por que lo son general usualmente rojo, las fundas de color rojo que se utilizan en los hospitales, que son de acceso público, ¿sí? Todo el mundo lo puede comprar, y eso le pone una alerta a las personas que clasifican la basura de lo que están manejando son desechos infecciosos, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Tratar en lo posible de utilizar cosas desechables, ¿sí? No es muy recomendable por el daño que se le hace al ambiente. Claro, iba a mencionar el tema del medio ambiente. Pero necesariamente sí separar la vajilla. Claro. Necesariamente es lo más sencillo, poner una marca con cualquier cosa en los utensilios que vayan a utilizar para que ser lavados y de ser hervidos posteriormente. Y tampoco botarlos, porque el medio ambiente igual, con la No metal, es necesario, ¿no? que simplemente se los lave y después se los pueda hervir, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Mira, qué interesante realmente, porque es importantísimo el rol que los familiares, que la persona que cuide el paciente con COVID domiciliario, la forma que él se desarrolle dentro de su domicilio también es importantísimo para evitar el estrés, la depresión y cosas de ese tipo, ¿no? Que todo genera un conflicto el rato de que esto se complicara. Entonces, qué importante que las personas que están viéndonos, si tengan un paciente, un familiar con COVID domiciliario, pues sepan el manejo adecuado para que todos salgan librados sin más complicaciones a otros familiares, sin estrés, sin depresión y se supere la enfermedad de la mejor forma, que es lo que se desea realmente. Ahora, antes de pasar al tema de la práctica, me gustaría conversar un poquito acerca de que el rato que yo tenga, qué síntoma me alerto porque hay un riesgo de complicación. Inmediatamente aviso al médico. Sí, como te decía Jimenita, hay que seguir un periodo de monitorización del paciente. Como no se lo puede dar diagnóstico y decir después venga de 10 días, de 20 días. No, hay que hacer un seguimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Opresión en la parte del pecho, cansancio, fiebre de forma sostenida, ¿sí? La pérdida del olfato no es un síntoma de alarma, es algo común de esta enfermedad, pero el cansancio sí es un síntoma de alarma. Es aquel paciente que empieza con una fiebre prolongada, que pese al tratamiento empieza con dolor de pecho, opresión de pecho, o se piensa a cansar a hacer cosas comunes. Si, por ejemplo, yo antes podía dar 2 vueltas a mi habitación y no me cansaba, y ahora doy una vuelta y ya termino agotado, es que algo está pasando. Si es posible tener algún tipo de monitorización del saturador en casa, sería también algo recomendable, porque entre más baja la saturación nos pone en alerta a los médicos también, ¿sí? Hay otra cosa que me olvidaba decirlo. Usualmente cuando alguien es diagnosticado de coronavirus en casa, sea papá o sea mamá, lo primero que hacen es tratar de sacar a los hijos de casa para llevarlo al cuidado de tíos o abuelos para evitar supuestamente que ellos se contagien. Y eso es un grave error y lo he visto muy frecuentemente, porque son los niños los que pueden ser portadores del virus. Lo van llevando del abuelito. Y lo van llevando a grupos vulnerables, que son los abuelos o adultos mayores, donde pueden traer ellos unas complicaciones más severas. Si es diagnosticado COVID, el núcleo familiar tiene que mantenerse en casa. Los niños no es que no se enfermen de COVID, sí lo hacen, pero su sistema inmunológico inmaduro no permite desarrollar gravedad en la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, ellos se manifiestan con 1 o 2 días de fiebre, diarrea, manchas en la piel y hasta ahí, ¿sí? Entonces, no por cuidar, en teoría, a mis niños, voy a complicar a mis padres o a mis abuelos, ¿sí? Que ellos sí son grupos que pueden generar unas complicaciones de su coronavirus y que pueden terminar con complicaciones graves.
Sí, muy importante la observación. Entonces, el rato que tengamos este diagnóstico, no mover el núcleo familiar, quedarnos tal y como está y hacer las indicaciones que el médico nos está dando en el tema de domicilio. Bueno, antes de pasar al rol, que vamos a conversarlo también, al rol de la enfermera, en el momento de informar cómo manejar al paciente domiciliario, yo quiero contarte a ti y a nuestros amigos televidentes también, pues que ahora ya somos instituto universitario. Orgullosamente, el Instituto Bolivariano es instituto universitario. Estamos muy orgullosos por esta acreditación, realmente siempre fuimos instituto con calificación A dentro de los 5 mejores institutos de nuestro país. Vive la experiencia de ser Instituto Bolivariano, ahora somos universitarios. Estamos totalmente orgullosos de esto. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, pues también a través de nuestra página www.tbolivariano.edu.es. Así que nos preocupamos por ti, nos interesa tu bienestar. Obtén tu título de tercer nivel en enfermería en un instituto universitario y próximamente pues estarán dando maestrías y especialidades de 4º nivel, lo que nos permite pues mejorar sin duda alguna la formación académica de todos nuestros jóvenes de la ciudad de Loja. Muchas gracias por confiar en el Instituto Bolivariano. Somos muchos seguidores definitivamente en nuestra página, así que esperamos que tú seas parte también de esta propuesta maravillosa, lo que quieres, lo que sueñas. Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. En un rato más vamos ya a regresar para conversar acerca del rol tan importante que tiene la enfermera en el momento de dar la indicación pues a nuestros pacientes, a nuestros los familiares que se van a encargar. Entonces nos gustaría, a ver Santi, si tú nos comentas un poco de este rol tan importante que ellos tienen. Sí, en general, pues el rol de enfermería es fundamental hacia la parte de las indicaciones del paciente y de los cuidados que se deben tener, porque muchos pacientes también optan por tener una enfermera en casa como por mayor seguridad. Hay que saber que la noticia de un paciente tener un coronavirus puede ser una noticia impactante. Por todo lo que nosotros hemos visto, relacionan directamente coronavirus con un estado prácticamente premuerte o una intubación o cuidados intensivos. Entonces, saber dar la noticia es importante para que entender que esto es una enfermedad viral, que la mayoría de pacientes se trata en casa, que más del 80% de pacientes tienen síntomas leves y son pocos los que tienen que hospitalizarse y pocos los que se complican. No obstante, esto no quiere decir que por esto también tengamos un relajamiento, por decirlo así, de las medidas que siempre hemos optado. Ser claros en las indicaciones de cómo manejar al paciente, ser claros en las indicaciones de la medicación, cómo puede dar, con qué se puede dar, con qué no, ¿sí? Usualmente se utilizan estos inhaladores para mejorar el funcionamiento del pulmón, cuál es el uso correcto de los inhaladores, cuál es el uso correcto de las prendas de protección, cómo manipular la mascarilla, que es fundamental, cómo manipular los guantes para evitar que el cuidador de esta persona COVID se vaya a contagiar también. Entonces, la enfermera cumple un rol fundamental en todas estas acciones. Santi, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar a nuestro laboratorio de enfermería número 4, donde está lista los docentes y estudiantes que han preparado la práctica de cómo indicar y manejar el paciente en domicilio. Vamos a verlo. Buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a presentar el tercer programa de Cuidando tu Salud con el tema Cuidados de Enfermería o Intervenciones de Enfermería en el paciente a domicilio que tiene COVID, ¿sí? Para ello es importante que nosotros recordemos ya el aislamiento, ¿verdad? Todas las personas que han sido diagnosticadas con síntomas leves, es muy recomendable que ellos tengan o mantengan un aislamiento dentro de su domicilio. Vamos a revisar las condiciones del ambiente, de la habitación, del entorno que el paciente COVID debe tener o se debe encontrar. Asimismo, debemos tomar en cuenta ya que los pacientes con enfermedades crónicas como diabéticos, hipertensos, enfermos renales, enfermos que tengan el sistema inmunológico muy comprometido, enfermos cardíacos, son personas que tienen mucho más riesgo y por eso hay que tomar mucho más cuidado con ellos, ¿ya?
De igual manera, vamos a hacer un caso simulado de una visita domiciliaria, donde los enfermeros van a llevar a cabo la colocación del equipo de protección personal y se van a dirigir al entorno del domicilio de la paciente, ¿ya? Recordemos también que el rol del cuidador en este caso puede ser una enfermera, puede ser un familiar muy cercano del paciente, debe ser una persona sana, ¿ya? No debe tener ningún factor de riesgo, ninguna otra enfermedad, porque él va a ser el encargado directamente de estar pendiente de la paciente o el paciente, ¿sí? Entonces, eso hay que considerarlo. A continuación, vamos a observar a los enfermeros cómo van a realizar este procedimiento. Muy buenas tardes con todos. Soy el enfermero Jorge Lara y voy a proceder a explicar el proceso de desinfección o higiene de manos con gel alcohol. Antes de realizar este proceso, tenemos que asegurarnos de que si tenemos pertenencias como anillos o relojes, retirarlos y guardarlos en un lugar seguro. Una vez retiradas nuestras pertenencias personales, procedemos a la desinfección. Coger una cantidad abundante para que ocupe las dos manos e iniciamos con el proceso. El primer paso, palma con palma. El segundo paso, palma con dorsal, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. Tercer paso, dedos entrelazados. Cuarto paso, puño con puño, haciendo pequeños movimientos circulares. Quinto, tanto el pulgar derecho como el pulgar izquierdo en la palma con pequeños movimientos circulares. Y por último, las uñas en las palmas para de esta manera desinfectar las uñas. Este proceso de desinfección de manos dura aproximadamente de 30 a 40 segundos. Si en el caso hace este proceso con agua y con jabón, dura un aproximado de 40 y 60 segundos. Una vez terminado el proceso de desinfección o higiene de las manos, procedemos al proceso de colocación del equipo de protección personal. En primer lugar, procederemos a colocarnos los guantes, en este caso guantes de nitrilo. Una vez que nos hayamos colocado los guantes, ahora sí procederemos al segundo paso, el cual es colocarnos los zapatos quirúrgicos o zapatones. Para esto, para facilitar este procedimiento, podemos utilizar una silla. Y procedemos. En el caso de que no poseen guantes, evitar de que las manos tengan contacto con la superficie del zapato para de esta manera provocar algún tipo de infección al resto del medicamento. Procedemos a colocarnos bien, que cubra toda la superficie del zapato. ¿Para qué nos sirven los zapatos quirúrgicos? Como vamos a entrar en un espacio aislado con una persona que padeció COVID, esto nos protege lo que es nuestros zapatos para evitar algún tipo de contagio. Una vez de que nos hemos terminado de colocar los zapatos quirúrgicos, procedemos a colocarnos la bata. Cogemos la bata de esta manera y la estiramos. Es de suma importancia de que la bata sea del tamaño adecuado de la persona que la va a ocupar, para de esta manera no evitar problemas. Empezando ingresando un brazo y luego el otro. Y con la ayuda de nuestras manos, bajamos las mangas hasta que lleguen a las muñecas. Ahora, le pedimos la ayuda a un compañero para que nos ate la bata. De este caso también que la atadura no sea tan fuerte para que al momento de sacarnos el equipo de protección sea más fácil.
El uso de la bata quirúrgica, bueno, o la función de la bata quirúrgica es que ésta nos crea una barrera entre los posibles agentes patológicos o microbios presentes en el aire o en la sangre. Además de que esta evita de que también tengamos contactos en lo que es en nuestra piel o en nuestra ropa. En este caso, ahorita voy a proceder a ayudarle a En este colocar. momento voy a proceder a ponerme la bata. Ya, primeramente introducimos un brazo. Ya, y con la ayuda de un compañero para que nos amarre de la forma correcta. Siempre tenemos que tener en cuenta que la bata es una barrera protectora. En caso de que nos salpique algún líquido corporal, no introduzca en nuestra ropa y en nuestra piel. Y de esa forma mantenernos protegidos. Una vez terminados de colocarnos la bata quirúrgica, procederemos a colocarnos la mascarilla, en este caso la mascarilla KN95. La mascarilla KN95 crea una barrera protectora, tanto de la nariz como de la boca, de algunos agentes patológicos o microbianos que nos podamos encontrar. Teniendo en cuenta que siempre debemos de sujetarla correctamente. Una vez colocada la mascarilla quirúrgica, procederemos a colocarnos las gafas protectoras. Las gafas protectoras nos sirven para la protección de los ojos, en este caso de algunos fluidos corporales o la sangre presentes en el aire. Una vez nos hemos colocado las gafas protectoras, procederemos a colocarnos el visor. Antes de colocarnos lo que es el visor, procederemos a colocarnos la gorra quirúrgica. En este caso, la gorra quirúrgica se extiende y va desde la frente hasta toda la parte posterior de la cabeza. Siempre teniendo en cuenta que debe de cubrir todo lo que es el cabello y la parte de las orejas. Una vez puesta la gorra quirúrgica, procederemos a colocarnos el visor protector. Ahora, para finalizar el proceso de colocación del equipo de protección personal, finalizaremos colocándonos los guantes estériles. En este caso, para la colocación del guante estéril, coger de esta manera para evitar algún tipo de problemas. Una vez tengamos ya los guantes estériles ahí, con la ayuda de nuestra mano izquierda, cogemos la parte interior del guante y procedemos a colocarlos. Recordar que el guante tiene que llegar hasta la muñeca para de esta manera nuestra piel no tenga contacto con algún tipo de sangre o algún tipo de fluido corporal del paciente. Y para la mano izquierda, con la ayuda del dedo medio y índice, cogemos la parte exterior del guante e ingresamos. En este momento voy a proceder yo a ponerme la correcta, lo que es la colocación de los guantes. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos de cogerla de la parte interna. Evitando tocar la parte externa, ya que esa parte de aquí se encuentra estéril.
Además de que los guantes, la función de los guantes evita de que algún microbio entre en nuestras manos. Además, esto es la que nos ayuda a prevenir algún otro tipo de contagios. Una vez concluido ya de habernos colocado el equipo de protección personal, acudimos a visitar a nuestro paciente en su domicilio con COVID-19. Bien, una vez preparado el equipo de protección personal, ya el enfermero está listo, está bien protegido, se va a dirigir al domicilio del paciente con sintomatología de COVID que se encuentra ya en un aislamiento, ¿sí? Debemos tomar en cuenta, como le mencionaba anteriormente, el rol del cuidador, ¿sí? La persona debe saber todos los cuidados que debe mantener dentro del entorno del paciente, cómo debe ser el trato con el paciente e incluso cómo debe realizar la disposición de los desechos, ¿ya? Recordemos también que una de las condiciones del entorno del paciente, cómo se encuentra la habitación, cómo se encuentra el estado anímico del paciente, incluso del familiar, es muy importante. La enfermera no solo se encarga de atenderlo, sino también de velar la salud mental, de ver la armonía, cómo se encuentra emocionalmente, para que la enfermedad también vaya mejorando. A continuación, vamos a ver el desenlace. Buenas tardes, yo soy la enfermera Lidia Jaramillo y en este momento voy a proceder a tomarle los signos vitales a la paciente Mayrovia Jaramillo, ya que se encuentra aislada por un contagio de COVID. Debemos de tener en cuenta que una vez registrados todos los signos vitales, debemos de registrarlos en la hoja. Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Lidia Jaramillo. En este momento voy a proceder a tomarle los signos vitales. ¿Cómo se encuentra? Ahora estoy estable, no he tenido malos síntomas y todavía no me encuentro grave. En este momento voy a procederle a tomar los signos vitales. Primeramente comenzamos con la temperatura. Ya. Una vez tomada la temperatura, registramos el valor. Ya. Y luego procedemos a tomarle la presión arterial. ¿Por qué es de importancia tomar los signos vitales al paciente con COVID? De esta manera, al tomar los signos vitales del paciente, vemos si es que el paciente se encuentra de una manera estable en su salud y no presenta algún tipo de síntoma o signo de alerta del COVID. Siempre debemos de tener en cuenta que para tomar la presión arterial, la válvula debe de estar cerrada correctamente. Ya, una vez tomado la presión arterial, de la misma forma registramos el valor en la hoja. Ahora, mi compañera procederá a tomarle el pulso. Ya, en este momento voy a proceder a tomarle el pulso. Permítame. Ya. De la misma forma, todos los valores que tomemos de los signos vitales debemos de registrarlos. Ya. En este momento voy a proceder a indicar sobre las condiciones de la habitación del paciente.
como podemos observar, aquí está su cama, también está su ropero, en el cual tendrá que ser, el cual es para su ropa, que solo es del paciente. También tenemos aquí lo que es la mesa. De la misma forma tenemos el baño, que es exclusivamente del paciente. Esto no debe de ser compartido con ningún otro miembro de la familia. También tenemos la ventana, ya que esto es muy importante para que el ambiente se encuentre ventilado correctamente. Y también no nos podemos olvidar de la funda roja, en el cual vamos a poner todos los desechos que han sido utilizados por el paciente, así sea pañuelos, cubrebocas, todo lo que estuvo en contacto con el paciente debe de ser depositado aquí. Ahora, ¿cómo debe ser la limpieza de una persona que se encuentra en el domicilio con COVID? Si la persona encargada del paciente o cuidador de la persona con COVID debe realizar una limpieza exhaustiva diaria del domicilio. Para la limpieza del domicilio se pueden utilizar detergentes domésticos como el cloro. Para la limpieza exhaustiva diaria puede ser la limpieza de, como por ejemplo, las camas, los equipos médicos con los que hemos analizado al paciente y las mesas. Ahora procederemos a hablar sobre la vajilla del paciente con COVID-19. En este caso, el paciente que padece COVID debe tener su propia vajilla, como por ejemplo puede ser lo que es el vaso, la cuchara y el plato. Si en este caso el material es desechable, procedemos a depositarlo en un bote de residuos biológicos. Pero en el caso de que los platos sean de otro material, como la porcelana o como el plástico, procederemos a lavar con agua tibia y abundante agua. Cabe recalcar que también la vajilla del paciente con COVID-19 tiene que estar bien aislada de la vajilla del resto de la familia para evitar algún tipo de contagio. Otro también de suma importancia es que al momento de recoger la ropa o las sábanas del paciente, si presenta el caso de que está infectado con orina o heces, llevar siempre el uso de guantes y mascarilla, además de evitar el contacto con la piel. En este caso, alguna prenda de ropa, procedemos a depositarlo en un contenedor hermético. También, en ese momento les voy a indicar cómo manejar la basura del paciente que está contagiado con COVID. Todos los materiales que sean para la boca, para la nariz, deben de ser desechados en la funda roja. Los cubrebocas, todo lo que estuvo en contacto con el paciente, los pañuelos, deben de ser depositados aquí. Ya. Una vez ya para retirar la funda, se la debe de cerrar correctamente. Ya. Y si es posible, y es muy importante que la funda debe de ser rotulada. Ya. En este caso le pondremos desechos COVID. Ya, una vez que la funda fue rotulada, usted la puede poner en el tacho de basura que se encuentra fuera de su casa, siempre teniendo en cuenta que esté sellada herméticamente. ¿Cuándo se debe trasladar al paciente con COVID al hospital? En primer lugar, el paciente tiene que estar en un control remoto con su médico de cabecera, para que este médico le haga un seguimiento de la salud del paciente para ver sus signos vitales. En el caso de que un familiar del paciente lo traslade al hospital, en primer lugar debe de estar siempre con una mascarilla y además evitar el transporte público, para de esta manera evitar algún tipo de aglomeración y evitar nuevos contagios. Ahora procederé a hablar de los signos y síntomas de alarma del COVID-19, los cuales son los siguientes: problemas al tragar
o problemas al respirar, problemas al tragar, disfagia y problemas al respirar, disnea. Presenta tanto como la cara y los labios azulados. Tiene una presión fuerte en el pecho y por último pierde todo el sistema de alerta. Ya, y recuerde utilizar siempre lo que es la mascarilla al momento de salir a la calle, tener un buen lavado de manos, ya, y siempre portar su alcohol para desinfectarse cada momento. Además, espero que les haya gustado este programa. Además, recordar siempre el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros. Además, evitar las aglomeraciones y también lavarse las manos frecuentemente. Ya. Recuerde que la mascarilla preferible tiene que ser KN95, siempre evitando las mascarillas de tela. Una vez realizada la visita domiciliaria al paciente con COVID, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, cómo ha sido el proceso de atención de enfermería, cómo los enfermeros se prepararon para el ingreso al domicilio, para revisarlo al paciente, para valorarlo. Incluso le preguntaron cómo se encontraba, cómo estaba anímicamente. Observamos que es una paciente joven y con ello pues nos da una buena, respuesta, que sus signos vitales se encontraban estables. De igual manera se indicó las condiciones del entorno de la habitación, cómo tiene que ser el aislamiento de este paciente, de esta paciente. Recordemos también la importancia del distanciamiento. El cuidador, ya como les vuelvo a mencionar, no debe ser una persona que tenga una patología presente, no debe ser un adulto mayor, ni tampoco una persona que desconozca de la enfermedad, ¿sí? Es importante que todos actualmente revisemos, conozcamos cuáles son los signos, los síntomas de alerta, para poder valorar, para poder identificar dentro de nuestra familia si encontramos algún paciente, algún familiar que se encuentra pasando o iniciando la enfermedad, ¿sí? Recordemos también que el entorno del paciente debe tener, ¿sí?, su habitación separada. Hoy en día observamos que algunas personas no cumplen con el aislamiento, ¿sí? Se les indica el tiempo prudente que deben quedarse dentro de casa. Se les indica la importancia de utilizar la mascarilla, las mascarillas médicas, no las mascarillas de tela, ¿ya? Recordemos la importancia, la razón principal de utilizar una mascarilla médica, porque nos va a proteger muchísimo más del contacto en el momento que nosotros nos encontremos realizando cualquier actividad diaria. Al momento que salimos a trabajar, al momento que vamos a comprar alguna cosa, es importante también recordar que no se tiene que movilizar la persona, si los usuarios no tienen que movilizarse normalmente. Hay que tomar en cuenta que si acudimos a lugares donde hay mucha afluencia de personas, podemos correr el riesgo de contagiarnos, ¿sí? Hay que hacer conciencia en tomar en cuenta todas las medidas de bioseguridad, ¿ya? El lavado constante de manos, no es solo cuando voy a comer, no. Si voy a comprar alguna cosa a la tienda de la esquina, tengo que lavarme las manos. Recordemos que hay un protocolo para el momento de ingresar a la casa, ¿no? La desinfección de zapatos, ¿sí? La ropa, cambiarse, incluso bañarse, ¿sí? Es muy importante no olvidar esas medidas, ¿ya? Porque nos vamos a cuidar nosotros y cuidamos a nuestra familia. Recordemos también que dentro del entorno del paciente con COVID, el paciente COVID, ya debe tener una ventana. Hay en algunos lugares, lamentablemente la infraestructura de las viviendas no le permite, ¿sí?, tener una ventana que entre luz, que entre un poco de aire. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿sí?, para que el paciente no se sienta muy estresado, ¿no? Cuando uno se enferma también se estresa, ¿sí?
De igual manera, debemos revisar que la disposición de los desechos finales sea la correcta. Nosotros por lo general clasificamos, ¿no?, desechos orgánicos, desechos inorgánicos. En este caso también debemos hacer con los desechos infecciosos. Como lo observamos en la dramatización, la enfermera colocó los desechos, en este caso la ropa sucia, el enfermero colocó la ropa sucia en su dispositivo hermético, ¿ya? De igual manera, esa ropa nosotros debemos recordar que se la debe lavar muy aparte de la ropa de la demás familia, ¿sí? Totalmente el distanciamiento dentro de la familia es muy prudente, es muy recomendable para evitar un contagio masivo. Los desechos que genera el paciente COVID, de igual manera todos, absolutamente todo, debe ir en los desechos infecciosos, ¿sí? Si el paciente ingiere algún alimento, alguna envoltura, tiene contacto, tiene secreción nasal, las mascarillas, ¿sí?, todo debe ir en los desechos infecciosos. Una vez generada estos desechos, lo lógico es colocarlos, ya, sellarlos, amarrar la funda, colocar un rótulo que diga COVID, ¿sí?, desechos generados, en este caso paciente COVID, para que la persona que se encarga de recolectar la basura ya tenga en cuenta de cómo es el manejo de estos desechos, ¿sí? Es fundamental también hacer conciencia que dentro del hogar la vajilla no se puede compartir, ¿sí? Si el paciente ya fue diagnosticado con COVID, pues necesita su habitación, necesita su atención especializada, ¿ya? De igual manera, todos los materiales para su valoración deben ser únicos y exclusivos para él. Como ustedes observaron, la enfermera valoró los signos vitales y de igual manera utilizó el equipo que está dentro de la habitación del paciente, ¿ya? Su tensiómetro, su fonendoscopio, su termómetro y su saturador, ¿ya? Recordemos que la evolución del paciente depende también de una buena valoración de enfermería, ¿ya? Importantísimo recordar los signos de alarma, ¿sí? No se olvide, si presenta dificultad respiratoria, si presenta cansancio, fatiga, dolor al momento, dolor torácico, ¿sí?, debe revisar, debe estar constantemente en contacto con su médico para que le ayude, le informe y le guíe cuál es el tratamiento, cuál es el procedimiento a seguir y tenga una mejor evolución. Muchísimas gracias a nuestros docentes y estudiantes realmente por esta excelente aportación por parte de ellos, para toda la ciudadanía en general y para nuestros estudiantes que nos están viendo acerca de los cuidados que se tiene que tener. Muy claro, muy práctico, definitivamente llegamos con esta maravillosa información para todos ustedes. Yo quiero recordarles también que gracias a la gestión realizada por nuestras autoridades, nuestro instituto ya cuenta con 2 laboratorios más completos, totalmente completos y de primera, que nos permiten pues sin duda la práctica para todos ustedes, nuestros estudiantes, pues sea de la mejor manera. Poco a poco, según las disposiciones de las autoridades, en general pues se va a tratar de conseguir la reinserción poco a poco de nuestros estudiantes para las prácticas en nuestros laboratorios con las medidas de bioseguridad necesarias para que conozcan nuestros 2 laboratorios que están con todos los equipos de punta y sobre todo con simuladores de primera. Así que felicitamos y agradecemos la gestión de nuestras autoridades porque sigue montando definitivamente una institución de primera, de punta, al servicio de la ciudadanía lojana y de nuestros futuros estudiantes. Recuerda, con la nueva reforma, la LOES, el Instituto Superior Universitario Bolivariano, te otorga un título profesional de tercer nivel. Y próximamente, al ser instituto universitario, vamos a aportar también con todos ustedes y ofrecer pues nuestras especialidades y maestrías de 4º nivel. Les recuerdo las matrículas abiertas para el ciclo de abril, septiembre del 21. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Así es, Santiago, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nos gustaría mucho unas recomendaciones finales tuyas como especialista sobre el tema del paciente COVID, el manejo en casa. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Las recomendaciones es que la mayoría de pacientes tienen que tratarse en casa.
¿sí? No se asusten, el tratamiento en domicilio es un tratamiento válido. Más del 80% de nuestros pacientes se tienen que tratar en casa. El cuidador tiene que ser una persona joven, que no tenga enfermedades catastróficas, por decirlo así, o enfermedades que inmunosupriman al paciente. Los desechos tienen que ser manejados de forma adecuada, los utensilios tienen que ser lavados y desinfectados de forma adecuada. Más que todo, no dejar al paciente en casa abandonado, ¿sí? Como te había dicho, sabemos que es una enfermedad contagiosa, pero si se la maneja de forma adecuada, se lo puede llevar con mucha seguridad. Porque el paciente que queda abandonado, porque el paciente que se encierra 10 días en un cuarto, se deprime, baja el sistema inmunológico y se complica, ¿sí? Y la principal recomendación ahora que vienen nuevos feriados a toda la ciudadanía Y elecciones, por favor, a cuidarse de forma personal, porque al yo cuidarme, cuido a mi familia. Tenemos que cuidarnos, por favor. En estos momentos estamos pasando semanas bastante difíciles, tanto en la parte pública como en la parte privada. Nuestro sistema de salud de aquí de la ciudad de Loja no es amplio, colapsa rápidamente, no tenemos muchas camas en UCI, no tenemos muchos ventiladores, así que por favor cuídense. Viene un feriado de carnaval, viene el feriado, vienen las elecciones próximamente, el domingo, así que tienen que cuidarse. Todavía estamos viviendo los estragos de lo que pasó en fin de año y todavía no salimos de eso. Tenemos personal médico cansado, tenemos ocupación más del 90% de las camas de UCI, tanto de la parte pública como de la parte privada. No hay espacio para más gente. Por favor, den un respiro a los médicos, den un respiro a los hospitales. 3 cosas fundamentales, lo que se dice, triángulo de la vida: distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla. Son 3 cosas sencillas que cambian la vida de las personas y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, Santiago, por esas palabras. Realmente qué bueno a través de nuestro programa poder transmitir con palabras de un especialista en el tema que está viviendo el día a día con esta enfermedad, la forma adecuada de cuidarse, de manejar, y les invitamos pues sin duda a que continúen cuidándose, por favor, como dice el doctor Santiago Córdoba, neumólogo de la Clínica San Pablo, a quien agradecemos también su presencia, y a la clínica de igual forma, gracias, porque forma parte también del convenio con el Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, gracias a la Clínica San Pablo, que permite, cuando se podían hacer las prácticas presenciales, pues para sacar profesionales de excelencia y que pronto se puedan insertar en el mundo laboral. Muchísimas gracias a la Clínica San Pablo, muchísimas gracias Santiago nuevamente por acompañarnos en nuestro programa, y esperamos que poderte molestar nuevamente para que nos ayudes muchísimo con tus aportes. Muchas gracias, gracias a todos. Nos estamos despidiendo ya de nuestro programa. Soy la doctora Jimena Valdivieso. Para mí es un gusto grande también poder acompañarlos en una edición más de su programa Cuidando tu Salud del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano. Buenas noches. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de 3er nivel. Informes: Instituto Bolivariano Loja, José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245. Matrículas abiertas. Somos categoría A. Estudia la carrera con mayor demanda, proyección y campo ocupacional inmediato. Estudia enfermería en el Instituto Bolivariano. La carrera de enfermería, título de 3er nivel. Informes: Instituto Bolivariano Loja, José Antonio Iguren y Bolívar. Comunícate al 257-5245.